Muy buenos días, señoras y señores. Agradezco en nombre del Centro de Estudios Democráticos de América Latina su presencia en esta actividad que se enmarca en la iniciativa de los seminarios en línea donde abordamos temas relacionados con los nuevos retos y las nuevas dimensiones de la democracia hacia un nuevo contrato social, hoy con actividad número 37 de este ciclo que hemos venido desarrollando. Necesitamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Por favor, apaguemos micrófono y video. Cada vez que ustedes hablan, escuchamos todo lo que dicen. Entonces apaguemos por favor el micrófono y apaguemos el video porque esto nos permite también disponer de un mayor ancho de banda. Para información de todo, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos terminando a las 12:30 horas. Le solicitamos pedir la palabra con el instrumento que el Zoom proporciona para solicitarla por chat. Las preguntas, por favor, y los comentarios que se circunscriban al tema abordado por el expositor. Si va a emitir un comentario, por favor le solicitamos que sea breve, corto y puntual. Le cedo la palabra a Carlos Rivera, presidente de CEDAL. Adelante, Carlos. Gracias, Guido. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Como es normal, los sábados nos encontramos. Es una satisfacción tener este espacio de reflexión. Y hoy con un invitado nuevamente. Memo ya estuvo con nosotros en días pasados y lo hemos invitado para que complemente lo que nos planteó hace 15 días. Memo, como ustedes saben, bueno, Guillermo Villalobos Solé, perdón, cariñosamente Memo, porque estuvo con nosotros en CEDAL y en la Catalina durante muchos años. Él fue director de CEDAL y además consultor internacional y actualmente es asesor del gobierno de Panamá, concretamente de la presidencia de la República. Hoy con un tema realmente importante. Todos los temas, como hemos reiterado aquí, son importantes los que tocamos, pero ¿qué pasa después de la pandemia, verdad? ¿Cuál es esta nueva normalidad post-pandémica? Y es lo que Memo nos tratará de demostrar de acuerdo a las experiencias que ha venido él desarrollando en otras partes de esta tierra. Memo, gracias por acompañarnos y te cedo la palabra con todo gusto. Muchas gracias, Carlos, y nuevamente un saludo para todos. Siempre es un gusto poder ver todas caras de amigos y amigas tan especiales. Como dijo Carlos, voy a presentar esta mañana en seguimiento a lo que estuvimos haciendo hace 15 días. Voy a presentar una experiencia que conecta con lo que estuvimos conversando sobre cultura política y democracia hace 15 días, con un tema que me parece que por lo menos algunos de los que hemos estado trabajando en los últimos años en esta área nos parece fundamental, que es el tema de una nueva gobernanza frente a una nueva realidad, frente a un nuevo contexto, una gobernanza que debería recuperar una visión mucho más incluyente que la que hemos tenido con el modelo de desarrollo que se ha venido ejecutando en varios de nuestros países. Para eso me he permitido, por supuesto, utilizar un ejemplo, un caso específico que conozco, que estoy trabajando con algunos otros colegas aquí en Panamá, que es el caso de este país, de Panamá. Creo que algunas de las consideraciones que voy a expresar, por supuesto, también se pueden ver claramente reflejadas en Costa Rica y en otras partes, pero me disculpo porque voy a presentar una experiencia a partir de un caso concreto, con lo cual yo creo que esta idea de nueva gobernanza que busca fortalecer los espacios de la democracia, que busca entender el nuevo entorno, que busca promover la participación ciudadana y un nuevo relacionamiento entre los ciudadanos y entre los representantes de las organizaciones que hoy muestra nuestros países más allá de los sectores tradicionales, empresariales o trabajadores, y que se agrupan hoy en diferentes formas de manifestación a través de esto que llamamos sociedad civil.
y, por supuesto, nuestros gobernantes, la clase política, los dirigentes que de manera pues, coyuntural ejercen el poder público. Dicho esto, me gustaría, por supuesto, y siguiendo con la lógica anterior, hacernos la pregunta de dónde podemos pensar o de dónde sale la idea de una nueva gobernanza. Y para eso la pregunta inicial es de dónde partimos. Y en ese sentido, pues la respuesta es del desarrollo, de la forma, del modelo de desarrollo que hemos venido teniendo en los últimos por lo menos 20 o 25 años, que algunos llaman la globalización, la mundialización, en fin, el neoliberalismo, etcétera, pongan ustedes el adjetivo que consideren, pero básicamente es partir de esa visión de desarrollo que ha sido más o menos hegemónica en el mundo, especialmente después del debilitamiento de todo el sector socialista y digamos de alguna manera el fin de la Guerra Fría y la emergencia del liderazgo de Occidente en estos 25 años, en estos últimos 20 o 25 años. Partimos, por supuesto, también del contexto actual, es decir, no es una cuestión abstracta, es a partir de una realidad concreta y especialmente hoy de las consecuencias que nos deja el COVID-19, que ha puesto de manifiesto en el caso panameño, pero también en muchos de nuestros países, profundas brechas y profundas desigualdades de un modelo de desarrollo que en casi toda nuestra región ha acumulado asimetrías, sobre todo de carácter territorial y de carácter sectorial. Partimos también de una realidad constatada a través de muchos estudios en varios países, que es el debilitamiento de la desconfianza ciudadana hacia los actores políticos tradicionales, que ha dado como resultado la emergencia de experiencias neopopulistas, tanto derecha como izquierda, en muchos de nuestros países, y que sabemos cómo comienzan, pero no necesariamente cómo terminan, y algunos de estos experimentos ya pues hemos visto lo que ha significado para algunos países. En el caso panameño, quiero recordarles, seguro algunos de ustedes lo tendrán presente, que estas experiencias neopopulistas ya asomaron a finales del siglo pasado con la experiencia de un partido que se llama Papay Goró, fundado por Rubén Blades, cantante que todos queremos y nos gusta, pero que refleja claramente la aparición de un fenómeno de esta naturaleza aspirando a conducir los destinos del país. Por supuesto, no tengo nada en contra de gente que quiera aspirar con toda dignidad y derecho a ejercer lo público, pero ya sabemos que esto no es una cosa de improvisaciones, que la cosa pública, el gobierno es algo complejo y no es fácil. Y cuando se ha tenido experiencias de este tipo, ya hablamos un poco de algunas que conocimos en el pasado, Bucarán en el Ecuador, más anterior a eso, Collor de Mello en el Brasil, que fue un intento importante, Fujimori, en fin, etcétera. Partimos también de un contexto marcado, por supuesto, por una era distinta que vivimos, la era del conocimiento, la era de la tecnología, con lo cual los cambios acelerados y el cambio en la cultura política se hace evidente. Y partimos del debilitamiento de alguna de las institucionalidades importantes que habían marcado el desarrollo de nuestros países, particularmente en el caso panameño, la debilidad institucional es un factor clave para entender mucho de lo que ha pasado en este país. En ese sentido, permítame describir algunas características de la realidad del modelo y del desarrollo de Panamá, que incluso podría ayudar a aclarar y a desmitificar algunas ideas que creo que erróneamente muchas veces se construyen sobre la base de lo que se ve, pero no necesariamente de lo que se conoce. Y lo primero que quiero decir es que Panamá, como todos sabemos, es una economía muy pequeña, es una economía abierta, por lo tanto es una economía muy expuesta al sector externo. Y dentro de ese sector externo, su foco de desarrollo, aprovechando por supuesto su condición geográfica y lo que significa el canal, vinculada muy directamente al sector terciario de la economía, fundamentalmente a la parte de servicios, donde ustedes saben que destaca
todo lo que tiene que ver con logística, con aspectos portuarios, por supuesto con un distrito financiero y más recientemente con un desarrollo importante del sector turismo. Hago un paréntesis sobre el tema del distrito financiero para decir que es un distrito que ha estado en los últimos tiempos en el foco de atención del mundo por las diferentes sanciones que ha recibido Panamá, incorporándose a las famosas listas negras o listas grises en las que se sanciona al país por considerarse carente de una serie de legislación que permita el seguimiento y la identificación de capitales que se refugien en este sistema financiero, capitales que son de dudosa procedencia o que pertenecen al lavado de dinero o al narcotráfico, incluyendo también la corrupción. Un modelo de desarrollo que ha tenido en ese sentido una concentración de inversión muy alta en estos sectores dinámicos de la economía, fundamentalmente a través de macroobras de infraestructura y territorialmente muy focalizado en 2 o 3 provincias que son las que producen la mayor riqueza del país. Me refiero a lo que se conoce como el eje canalero, básicamente Panamá, Colón y más recientemente la provincia del Oeste, que es una nueva provincia que ha sido incorporada como la 10ª provincia en los últimos 2, 3 años, 4 años por ahí. Obras de infraestructura que impresionan, porque entonces uno llega a la ciudad de Panamá y ciertamente llama la atención el parque marino, el tránsito marino, la cinta costera 1, la 2, la 3, llama la atención los puentes gigantescos, por supuesto las carreteras, los grandes edificios, hace a algunos sentir que está en una pequeña Miami, en un pequeño Nueva York. Pero ahí mismo, en esa ciudad, a muy pocos metros de distancia, ni siquiera kilómetros de esa infraestructura, encontramos desigualdades y encontramos condiciones de vida absolutamente deplorables y contrastantes con este desarrollo de estas macroobras de infraestructura que ha tenido el país. Desde luego, algunas de ellas necesarias, no estoy diciendo que no lo sean, son necesarias. Aquí hay un metro que ha venido a enfrentar gran parte del problema de una ciudad que ha crecido de manera absolutamente desordenada, que tiene un problema de tránsito gravísimo, como muchos de nuestros países también. Lo que llama la atención es que muchas de estas obras han buscado más visibilidad política que otra cosa, y a la par de eso han descuidado severamente algunos de los temas básicos del desarrollo y la calidad de vida, con lo cual Panamá ha sido afectado en condiciones de desigualdad muy marcadas que vamos a ver más adelante. Una economía que ha crecido sin duda alguna de manera muy sostenida. Entre el año 2001 y el 2013, Panamá creció a un promedio del 7.5%. Después, en el 2014 y los años siguientes, tuvo un promedio de 4.5%, 5% en algunos casos. Pero bueno, ya sabemos que con el COVID la cosa ha sido dramáticamente terrible. Para que tengan un dato, el 2020 cerró con una pérdida del 17% del PIB y con una contracción de casi el 10% del sector no financiero panameño. Pero a pesar de que uno pensaría que un país como lo insisten algunos de los técnicos y de los tecnócratas y de los impulsores del modelo vigente, es importante el crecimiento económico, y sin duda que sí lo es, Panamá se ha caracterizado por ser uno de los países de muy mala distribución de la riqueza. Considerado uno de los 6, 7 países en el mundo de más mala distribución de la riqueza, y ahora vamos a ver más adelante territorialmente de manera también muy mal distribuyendo. Con lo cual, producir una riqueza en ese sentido con desigualdades tan odiosas y repugnantes no es precisamente el mayor nivel de satisfacción que se pueda tener. Y adicionalmente con un deterioro creciente de la confianza ciudadana en la clase política tradicional. El proceso de desgaste que ha vivido Panamá sobre la imagen política de sus dirigentes, de sus gobernantes, es realmente acelerado, es realmente preocupante. Yo diría que de alguna manera
no tenemos una mayor manifestación de convulsión social o de conflictividad social reflejada básicamente porque el COVID de alguna forma nos ha tenido en una cuarentena y en un encierro realmente durísimo. Panamá ha sido uno de los países que más duras medidas ha tomado respecto a las consecuencias del COVID, que dicho sea de paso, dobla a Costa Rica, habiendo tenido el primer caso con una semana de diferencia respecto a Costa Rica, dobla en mortalidad. Panamá se acerca a los 6,000 fallecidos en un año, y dobla también a Costa Rica, superando 300 y tanto de mil contagiados. Y todavía a estas alturas, a pesar de que está desarrollando una política de vacunación muy buena, muy efectiva, pues los niveles de contagio y de fallecimiento todavía superan los 450, 500, 600 diarios, y las muertes están siempre en dos cifras, oscilando entre 10 y 20, en ese rango normalmente. También podemos decir que ha sido un modelo de desarrollo que se ha caracterizado en los últimos años por muy poca transparencia, con muy poca capacidad de rendición de cuentas y con grandes escándalos de corrupción. Solo menciono el caso de Odebrecht, que aunque ha sido un asunto transversal en muchos de los países de América Latina, algunos países se han visto estremecidos por esto, el caso del Perú, Ecuador, en fin, otros países, ni que se diga el caso de Brasil también, pero en el caso panameño ha sido escandaloso los temas de corrupción, con un efecto y un costo muy alto, porque nada más a modo de ejemplo, hay estimaciones que superan los 2,000 millones y acercan más bien a los 3,000 millones lo que pudo haberse perdido en corrupción en los últimos 8 o 10 años en el país. Y gran parte de eso fueron coimas, fueron adendas adicionales, sobreprecios que quedaron en manos de algunos dirigentes políticos o de amigos de dirigentes políticos que hoy están siendo investigados de una manera, como voy a indicar ahora, muy poco confiable en el caso panameño, pero que en el caso internacional tiene a los hijos del expresidente Martinelli detenidos en Guatemala, precisamente como consecuencia de acusaciones por lavado de dinero y de otras situaciones similares. Un país con un modelo de desarrollo que tiene una débil institucionalidad pública y particularmente un cuestionamiento que para el caso de las democracias es importante en el sistema judicial. Es decir, Panamá no solo tiene una justicia en donde lo común es escuchar cuánto valen los fallos judiciales para pagarlos y obtenerlos, o para que se pierdan los expedientes, suceden las cosas más inverosímiles que usted pueden imaginarse, sino que además se caracteriza por un nivel de impunidad para los delitos de cuello blanco sumamente alto. Como dicen los panameños, aquí rápidamente se castiga al hijo de la cocinera, pero muy difícilmente se ve a los peces gordos llegar a ser parte de la justicia efectiva. Una inversión igualmente muy limitada y poco productiva en algunas áreas claves que han afectado el índice de desarrollo humano de Panamá, y por eso la desigualdad con la que manifestaba hace unos momentos, basada en esa muy mala distribución de la riqueza. Entonces, un sistema de salud que ahora con el tema del COVID ha quedado demostrado que es sumamente descuidado, débil en toda la atención primaria. Aquí hay algunos médicos que saben más de esto que yo, pero sin duda alguna, probablemente en Costa Rica una de las razones por las cuales nos ha ido mejor que otros países tiene que ver con el sistema de atención primaria que hemos podido desarrollar, más toda la inversión acumulada que se ha hecho en materia de salud. Una muy mala educación pública. Llegaron al punto de retirarse de las pruebas PISA porque ocupaban el penúltimo o uno de los últimos lugares en las pruebas PISA, para ponerlo como ejemplo, con lo cual la calidad de los profesionales panameños son bastante limitada. Yo quiero decir que incluso 3 de mis hijos menores estudiaron la secundaria aquí en un colegio privado, pues más o menos de cierto nivel de prestigio, y yo mismo quedé bastante insatisfecho con la formación y la calidad de la educación que recibieron. O sea, con lo cual
no solo la educación pública es mala, sino que uno podría decir que tengo serios cuestionamientos sobre algunos de las instituciones privadas que también ofrecen este servicio. Y por supuesto, algo muy importante que ha quedado dramáticamente al descubierto, y es un muy débil, muy pobre acceso a servicios públicos, particularmente el agua. Para que tengan una idea, a 10 minutos de la ciudad de Panamá hay comunidades enteras. Aquí está Melvin Sainz, que lo veo y lo saludo, y que fue nuestro embajador y que no me dejará mentir, porque muchas veces constatamos eso y lo conversamos, pero a 10 minutos de la ciudad de Panamá usted encuentra comunidades que en una semana reciben un cisterna de agua para abastecerse, otra semana no, que tienen que caminar largos trechos para llegar a una sequía ahí con los niveles de contaminación que ya ustedes pueden imaginarse para obtener agua para bañarse, etc. Paradójicamente, en momentos donde el agua potable se vuelve indispensable como un mecanismo de prevención para el contagio del COVID, ni qué decir como derecho humano para la sobrevivencia, que es algo absolutamente que requerimos. Y fíjense que les estoy mencionando comunidades cercanas a la ciudad, no les estoy hablando de la realidad comarcal ni de la realidad rural, que es todavía peor en algunos de esos lugares. Con una formación muy limitada en el tema del recurso humano técnico, el INADE, que es la institución homóloga del INAC, perdón, del INA en Costa Rica, es bastante deficiente, bastante limitada, con lo cual hay un constante reclamo del sector productivo, del sector económico, que está pidiendo recurso técnico. Por eso encontramos a muchos extranjeros trabajando y desplazando mano de obra panameña de manera muy rápida, porque venezolanos, colombianos, costarricenses rápidamente, incluso nicaragüenses y salvadoreños desplazan rápidamente a mano de obra panameña en algunos de los técnicos, de los servicios técnicos que se ofrecen. A modo de ejemplo, antes de la pandemia, el sector productivo reclamaba alrededor de 350, 400 puestos de trabajo en logística, una de las áreas más importantes del desarrollo del sector terciario de servicios que ofrece Panamá. Y no se conseguía. Adicionalmente, con un apoyo muy marginal al sector primario, un sector que ha sido fundamental para abastecer la seguridad alimentaria en momentos en que el COVID ha golpeado el mundo, y si no hubiera sido por la garantía de tener la alimentación en nuestras mesas, probablemente hubiéramos tenido una convulsión social aquí en Panamá. Este es un país muy basado en la importación de productos, y entonces en ese sentido con un abandono importante de ese sector que yo creo que hoy está siendo reconsiderado. Y finalmente, en Panamá, la excepción es la planificación, la regla es el trabajo ocurrencial, el trabajo muchas veces de las ideas de coyuntura, que son buenas, muchas de ellas, pero que no terminan de consolidarse en una política pública con luces largas, con visión de mediano y largo alcance, como debería ser en una visión estratégica de desarrollo, salvo el Canal de Panamá, que tiene un capítulo constitucional que le da autonomía y capacidad de planificación y desarrollo, y que lo hace estupendamente bien, y los sectores más dinámicos que están asociados al eje canalero, es decir, toda la parte que tiene que ver con puertos, donde sí, ahí sí, puertos, logística, el sector turismo todavía débil en ese sentido, pero tratando de levantar algún esfuerzo en esa dirección. A pesar de ello, miren los indicadores muy rápidamente que les muestro aquí de los últimos 20 años, entre 1990 y el 2019, Panamá mejoró en la esperanza de vida al nacer, como muchos de nuestros países, en 5.5 años, está cerca de la esperanza del costarricense, que me corrigen, creo que anda por los 80 ya. Los años esperados de escolaridad aumentaron un poquito, pasaron de 10.7 a 12.9, los años promedio pasaron de 7.3 a 10.2, el per cápita, sin duda alguna, una muestra inequívoca de una comunidad, de una economía creciente, muy dinámica, brincó de $10.409 a $29.558. Uno diría, este es un país de tasa media para arriba, no debería tener las desigualdades, las asimetrías de desarrollo ni la pobreza que tiene, sin embargo, esa es la realidad. Y por otro lado, tenemos aquí el valor del índice de desarrollo humano,
que también creció de manera muy importante, pasando del punto 675 al punto 815, pero que vamos a ver ahora más adelante cómo ese 815 disminuye al descontarle la desigualdad que marca precisamente ese desarrollo asimétrico que ha tenido el país. ¿Qué ha pasado? Bueno, entonces eso, un desarrollo de un país muy desigual, muy desigual, pero no solo en la dicotomía tradicional entre urbano y rural, que es probablemente una de los parámetros que estuvimos siempre teniendo como indicador, sino que también hay generación de brechas al interior de las provincias, particularmente entre la cabecera de la provincia y el resto de la población. Y ahí estudios del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de Naciones Unidas han dejado claro que se concentra gran parte de las diferencias y de las desigualdades más importantes. Fíjense, como les decía anteriormente, qué pasa con el índice de desarrollo humano, que es 0.815, al descontarle la desigualdad, que es una variable que introdujo Naciones Unidas. Al introducirle esa variable, cae más del 21% y baja al punto 643. Si me regreso, el 643 es menos del 675 que había en 1990, para que tengamos una idea. Solo a modo de ejemplo, países como Costa Rica y Uruguay, que también pierden al descontarle la desigualdad. Costa Rica pierde 18.4 y Uruguay, que es extraordinario, sobre todo en los últimos años, apenas se acerca al 13%, como consecuencia, por supuesto, de descontar esa desigualdad. El promedio en los países más desarrollados, más ricos, de condiciones mejores, que también tienen desigualdad, no están exentos de esto, el promedio es alrededor del 11%, 10.9%, cuando se descuenta, mientras que en América Latina duplica y se va al 22%, que está muy cercano del 21.1% que tiene precisamente Panamá cuando se le descuenta el tema de la desigualdad. Panamá se ha convertido en ese sentido en uno de los países, como decía, más desiguales, pero no solo en términos de distribución de la riqueza medido por el índice de Gini, sino también en un estudio reciente del BID, una desigualdad de los habitantes en sus territorios, que es tan grande que lo colocan en el segundo lugar debajo del Ecuador como el país que tiene mayores desigualdades territoriales. Eso es bastante decir en América Latina. Es colocar al país en una condición muy distante de esa economía de 7,5% en promedio, que llegó a crecer hasta el 9,5% y 10% en algunos momentos de la historia reciente. Con un agravante, uno pensaría que estas desigualdades territoriales pueden darse en países muy grandes como Brasil, por ejemplo, Argentina o México, porque Panamá no es un país que tiene grandes deficiencias, grandes accidentes orográficos o un relieve que haga que el país entonces se le dificulte el tránsito, el paso de ciudadanos o el desplazamiento o el desarrollo del comercio en general. Es un país de 77,000 habitantes, que no es un país... de 77,000 kilómetros cuadrados, con 1 millón menos de habitantes que Costa Rica y que no tiene grandes problemas. Sin embargo, sus desigualdades territoriales son sumamente importantes. Lo más grave de esto es que esa desigualdad ha crecido, pero además se ha consolidado y se ha fortalecido, con lo cual hay una resistencia muy importante a la disminución. Eso hace que los recursos subsidiarios que muchas veces se aplican a través de estos mecanismos de transferencia que hemos utilizado a lo largo de muchos años tienen un impacto débil o muy limitado frente a esta capacidad de resistencia que hay. Eso se debe básicamente a dos razones importantes. Una primera, que es la que manifestaba al inicio, que es el concepto, el modo, el estilo, el modelo de desarrollo que ha seguido el país, privilegiando estos sectores en detrimento del resto, privilegiando áreas geográficas específicas en detrimento del resto del país. Y lo otro
está muy asociado también es a la dotación, a la capacidad de dar recursos productivos en aquellos territorios. Es decir, aquí a partir de la idea de que el país produce la mayor riqueza, el 88% en dos provincias como Panamá y Colón, y el resto, es decir, el 12% lo aportan las demás provincias y comarcas, ha reforzado la idea de que a mayor riqueza que se produce, entonces hay una mayor proporción de inversión que se le da a esa provincia, a ese territorio, y viceversa. A menor producción de riqueza, menores recursos produce, cuando debería ser todo lo contrario, porque la forma de tratar de equilibrar las desigualdades y las asimetrías implicarían una inversión mucho más sostenida, importante y robusta para aquellos sectores territoriales y para aquellas áreas territoriales y aquellos sectores productivos que más lo requieran por las deficiencias y los atrasos que padecen. ¿Cómo enfrentar entonces esto? Y aquí viene pues la parte sustantiva de por qué una nueva gobernanza, por qué una propuesta de un relacionamiento distinto, por qué hay que pensar en refundar las relaciones sociales a través de un pacto, a través de un nuevo acuerdo nacional, a través de plantearse una visión de desarrollo que parta de esta realidad tan excluyente y tan diferenciada, que además con las consecuencias del COVID-19 han sido dramáticamente grandes. Esto ha obligado a Panamá, ahí hay un costo por la dolarización del país, por supuesto, ha obligado a Panamá a tener que acudir a los mercados financieros en un endeudamiento inmenso en los últimos tiempos, con pérdida de calificación que era muy buena y con una limitación de ingresos que lo obliga a salir al mercado a conseguir, a llevar 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares al mercado en bonos para tratar de captar. En este año de COVID, la captación, la colocación de bonos en el mercado ha superado los 5.000 millones de dólares en lo que llevamos de este tiempo, para que ustedes tengan una idea, con un crecimiento exponencial de la deuda que va a tener consecuencias hacia adelante. Entonces, en ese sentido estamos planteando, y aquí un grupo hemos venido trabajando alrededor de esto, donde también participan tecnológicamente y técnicamente gente de Naciones Unidas y de otros organismos. Hemos considerado que hay que repensar, que hay que fortalecer la idea de una nueva gobernanza a partir no de la realidad nacional, de una visión nacional, pero circunscrita a los sectores dinámicos tradicionales, sino sí una visión nacional del país, por supuesto, pero con la construcción de visiones territoriales a partir de la realidad local de cada una de las provincias y de cada uno de los territorios comarcales que tiene el país. Y esa visión la concebimos como una gobernanza que sea capaz de ser un habilitador de oportunidades de desarrollo. Es decir, una gobernanza no solo para administrar, tiene que ser un promotor, tiene que ser un espacio de generación donde se encuentren los distintos actores políticos, económicos, empresariales, sociales del país para generar desde esa realidad de los territorios una visión de desarrollo con oportunidades mayores. En ese sentido, entonces, tiene que ser una visión de desarrollo que no nos traslade la visión que hemos tenido hasta ahora, centralizada a los territorios locales, sino que tiene que ser una visión distinta. Y en ese sentido, estamos entonces partiendo de una gobernanza que debe entender que hay que construir un nuevo relacionamiento entre el ciudadano y los gobernantes en sus distintos espacios del ejercicio de lo público. Es decir, no podemos seguir pensando que bajo las mismas estructuras, bajo las mismas reglas, bajo un contexto que es distinto, se quiera seguir teniendo ese relacionamiento, porque los resultados no pueden ser distintos si seguimos haciendo lo mismo en condiciones y en cambios tan profundos como los que está viviendo los países y el mundo, y Panamá, por supuesto, no es la excepción. Partimos también de la necesidad de que eso implique, en el caso panameño muy particularmente,
un fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que para Panamá, siendo una democracia relativamente nueva, relativamente joven, hay alguien que tiene abierto el micrófono y se está escuchando algo que no sé si quién es Guido. Tiene que cerrar el Sí, sí. Hablamos de construir entonces, de fortalecer una institucionalidad democrática que en Panamá todavía por los años nuevos o prematuros del país es una institucionalidad débil que, como vemos, en un pilar tan importante como la justicia tiene tanta desconfianza acumulada y hay tantas dudas. En ese sentido, es una institucionalidad democrática que debe promover lo que de alguna manera sea contrario a esa actitud de participación pasiva marcada por esa desconfianza y por el debilitamiento de una cohesión social que tiende a fragmentar el país como resultado de estas desigualdades de desarrollo que hemos visto, y que busca pues generar nuevas formas de participación democrática mucho más directa, mucho más efectivas que las que se han tenido hasta ahora. Debe contener, por supuesto, mecanismos que permitan una gobernanza de desarrollo socioeconómico y cultural de los territorios. Y aquí es muy importante porque Panamá es un país que se conoce como crisol de razas, porque aquí convergen muchos grupos étnicos importantes. Hay mucha articulación de grupos que tienen un papel y un rol fundamental. Aquí hay comunidades muy fuertes hebreas, comunidades libanesas, árabes muy fuertes que tienen un control importante sobre áreas de la economía del país. Hay ahora una presencia cada vez mayor, pero lo hubo desde el principio, desde los años de la construcción del canal. La presencia china ha sido muy importante en Panamá. Por supuesto, toda la comunidad hindú que controla gran parte de la actividad de bienes raíces y de ventas de vehículos usados, por ejemplo, para citar un caso. Pero también es un país con expresiones culturales muy importantes. Toda la zona atlántica panameña, igual que la zona atlántica de todo Centroamérica, está incidida por la presencia y el desarrollo de toda la cultura afrodescendiente. En fin, hay todo el tema comarcal. Panamá es un país que tiene 3 comarcas, una nueva comarca que ya está en proceso, una cuarta comarca, tiene 2 satélites en los territorios importantes, Guargandí y Madugandí, que pertenecen a la comarca en Verabumán. En fin, es un país que en su parte cultural, histórica, de tradiciones, tiene una importancia. Por supuesto, tenemos que comprender que esta visión también de esta gobernanza, de esta nueva idea de desarrollo, debe tener una coherencia con esa Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el plan estratégico de gobierno que cada 5 años por ley tiene que construirse, tiene que elaborarse, igual que los PEI institucionales, los planes estratégicos institucionales de gobierno de cada institución por 5 años y los famosos POA, pero que lamentablemente muchos de ellos se quedan en el espacio meramente formal. Entonces, hay que, a pesar de eso, hay que entender que tiene que haber una visión articulada con la visión de desarrollo global del país. Una gobernanza local de desarrollo que debe reconocer, y esto nos parece fundamental porque es la gran ausencia que hay en el país, debe reconocer las personas, debe reconocer sus condiciones culturales, históricas, sus limitaciones, sus necesidades, sus oportunidades para mejorar la calidad de vida. No puede ser una especie de receta en abstracto. Hay que visualizar, es decir, si uno piensa en las provincias centrales de Panamá, en el Arco Seco, Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, tenemos una realidad muy distinta a la provincia, por ejemplo, de Chiriquí, que es el granero, el abastecedor de las legumbres y de los granos más importantes del país. Es una provincia con un gran dinamismo, con un gran desarrollo. Si pensamos en el Darién, estamos hablando de una condición totalmente distinta, con una cercanía a Colombia, con problemas históricos de migraciones ilegales, de tráfico de drogas, de guerrillas con presencia importante, etcétera, etcétera. Todo lo que significa la negación de Panamá para no abrir el tapón del Darién, por ejemplo. Entonces,
obviamente tiene que pensarse desde esas visiones locales. Y en ese sentido entendemos que no existe una visión de desarrollo si Panamá no recupera la idea de una planificación estratégica, para lo cual estamos haciendo esfuerzos de desarrollar infraestructura, recurso humano y capacidades en los territorios que permitan asumir esas responsabilidades técnicas, fijando objetivos, metas, indicadores de seguimiento, mecanismos para darle seguimiento a la inversión pública, a las obras, etcétera, pero desde lo local, desde la realidad inmediata, con lo cual eso va a ayudar muchísimo a otros aspectos de la democracia que también voy a mencionar. Por lo tanto, cada territorio tendrá en ese sentido variables transversales, pero también tendrá variables específicas a partir de su propia condición. Esto, por supuesto, lleva consigo un diagnóstico sobre el que Panamá se han hecho muchos. Creo que en Costa Rica también. Por ejemplo, uno piensa en los informes del Estado de la Nación, que ha venido haciendo una serie de análisis en nuestros países y que ofrece una riqueza inmensa, pero hay estudios de CEPAL, del Banco Mundial, del BID, hay estudios de las universidades nuestras que nos dan mucha información. Sin embargo, adicionalmente, ahora voy a presentar la experiencia del Pacto del Bicentenario, Cerrando Brechas, que nos parece que va a contribuir significativamente a terminar de completar o ratificar ese diagnóstico a nivel de lo local, a nivel de lo específico en cada uno de los territorios. Por supuesto, también importantísimo precisar las potencialidades, cuál es la vocación, cuáles son los recursos con que contamos, a las limitaciones, capital humano, infraestructura, en fin, experiencia, know-how, con el que se cuenta para poder desarrollar toda esta visión de una planificación de desarrollo que dinamice esos espacios territoriales. Y lo que me parece también importante, un proceso de planificación, pero que no puede seguir siendo la planificación de unos cuantos técnicos, me incluyo, en los que nos sentamos un día y pensamos cómo debería ser el territorio o cómo debería ser el país y simplemente lo planteamos y lo expresamos en un documento y esa es la planificación. No, aquí aspiramos a que en este nuevo contexto, en este nuevo deseo de un relacionamiento más directo, donde aumente la participación ciudadana, se articulen autoridades gubernamentales. En el caso panameño hay un gobierno provincial liderado por los gobernadores que son designados por el presidente de la República y que se hacen acompañar de una instancia que se llama Junta Técnica y que tienen una representación de todo el gobierno en ese espacio provincial. Por supuesto, los gobiernos locales a través de los alcaldes y los representantes de corregimiento, que son los homólogos nuestros de lo que llamaríamos los regidores municipales, y todas las expresiones dinámicas del territorio, empresarios, cámaras, organizaciones de trabajadores, sindicatos, cooperativas, emprendedurismos y toda esa amalgama de lo que se llama sociedad civil, que es bastante etéreo en este nuevo componente. Esa articulación probablemente debería de ser, en teoría para nosotros lo vemos así, debería de ser mucho más fácil. Yo quiero decirles que, digo en teoría, pero ya yo tengo experiencias concretas, válidas. Yo he hecho ya estos ejercicios a nivel de juntas técnicas, a nivel de consejos provinciales, promoviendo descentralización, desarrollo local, participación ciudadana, y puedo decirlo que ha sido relativamente aceptables los resultados, en algunos casos incluso más que aceptables, a pesar de carencias que se tienen. Bueno, esa interacción con la ciudadanía nos ofrece algo que para Panamá, y yo creo que para la democracia en general, y aquí recuerdo una intervención de Castillo hace 15 días, se me ha escapado el nombre de él, me disculpo. Él hacía una intervención refiriéndose a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas de representación del país. A mí me parece muy importante y esta idea de esta nueva gobernanza apunta un poco a lo que decía él en relación al tema del fortalecimiento. Enrique Castillo. Y es que Enrique Castillo, muchas gracias. Que me disculpo si está Enrique o con ustedes. ¿Por qué? Porque es importante
reforzar algo que la sociedad está cada vez reclamando más. La gente quiere más transparencia, quiere más rendición de cuentas, quiere fortalecer el Estado de Derecho, quiere fortalecer los espacios de una justicia pronta y cumplida, con mecanismos automatizados que permitan que los expedientes corran más rápido. En algunos países esto ha avanzado. Quiere sistemas judiciales que le estén ofreciendo al país también sus mecanismos de rendición de cuentas, que fortalezcan la cohesión social que se ha debilitado, que minimice el aumento de esta desconfianza que pone en peligro la democracia y que a través de estos mecanismos nuevos de una corrupción voraz que se ha desatado en casi todos nuestros países, está exponiéndonos ante experiencias neopopulistas que son altamente peligrosas. Todo eso deberíamos, como filosofía, por lo menos es la propuesta que nos presentamos, de tratar de que esas visiones de desarrollo estén basadas en la idea de construir sociedades más resilientes en un mundo que reclama cambios y que las consecuencias que el COVID-19 nos ha indicado nos llama a la reflexión. Es decir, la naturaleza ha tomado un aire de oxígeno después de esa forma intensiva de producción a la que nos hemos abocado, donde el materialismo ha privado por encima de cualquier otra cosa. Y esta es una economía la panameña que muestra un poco eso, ha apuntado más a la producción de riqueza, a la concentración de riqueza en pocas manos, olvidándose de esa necesidad humana de acceso a servicios básicos, de derechos fundamentales para una calidad de vida, porque en el fondo es un modelo que ha venido privilegiando el materialismo y dejando de lado el centro de importancia que tiene el ser humano por encima de todo. Yo creo que hay una llamada de atención para que no volvamos al 2019 tal y como estábamos creyendo que la nueva realidad tiene que ser volver exactamente igual al 2019. Yo creo que hay un llamado de atención a algunas prácticas y algunos modos de producción que habría que revisar y que habría que repensar. Y bueno, eso me permite entonces plantearles una propuesta que hemos hecho varios colegas que hemos trabajado durante más de 8 o 9 meses en la preparación de una cosa que llamamos el Pacto del Bicentenario, cerrando brechas, aprovechando que Panamá el 28 de noviembre de este año cumple 200 años de independencia de España, y entonces el presidente de la República pues se convenció o lo convencimos o estuvo de acuerdo en que esta podía ser una oportunidad en medio de la tragedia que significa las consecuencias del COVID-19 para la economía, no solo local, sino mundial, para repensar ese modelo de desarrollo asimétrico, para repensar ese modo de gobierno y de gobernanza que se ha tenido hasta ahora y para repensar las formas de cómo hacer para que podamos ir equilibrando cada vez más y mejor las condiciones del país. Ese pacto del Bicentenario es un proceso muy distinto a los procesos de diálogo que ha tenido Panamá históricamente. Panamá se ha caracterizado por ser un país con mucho diálogo desde la época democrática. Ahora más adelante, pero lo menciono desde ya, han habido alrededor de 19 diálogos, los que recuerdan algunos, Bambito 1, Bambito 2, Bambito 3, el diálogo por la educación, el diálogo por la ampliación del canal, el diálogo diálogos para muchas cosas, pero este es un diálogo diferente. Este no es un diálogo sectario o un diálogo específico de participación de sectores tradicionales. Es un diálogo de abajo hacia arriba que le da vocería al ciudadano a través del uso de una plataforma que voy a enseñarles ahora, con lo cual se pudo tener un avance importante en cuanto a participación ciudadana se refiere. No es un diagnóstico, pero tiene sin duda alguna una cantidad de aportes que van más al lado del diagnóstico que al lado de insumos para el repensar un pacto de desarrollo o un pacto social. Pero bueno, era parte del riesgo que había que tener y que decidimos asumirlo. Y no se parte de cero porque, como dijimos, ya hay muchos estudios, muchos análisis, muchos diagnósticos que se pueden utilizar para esta forma. ¿Qué es lo que buscábamos a través de este pacto? Darle oportunidad y vocería al ciudadano de a pie, al panameño común y corriente, y no solo a los sectores privilegiados con fuerte representación, para presentar propuestas, soluciones creativas, innovadoras, que puedan ayudar a cortar las brechas a partir de la realidad que esa persona o ese individuo o esa organización está viviendo en su espacio territorial concreta.
Para eso se utilizó una plataforma que se llama Ágora de Naciones Unidas, del PNUD, que no la facilitó después de un trabajo muy arduo. Ágora es una palabra de origen griego que significa la plaza del pueblo, la participación del pueblo en la plaza, que ha sido un instrumento muy importante. Se utilizó en el pasado en Marruecos y se utilizó también para recoger propuestas sobre los ODS que planteó Naciones Unidas. La meta era, pues, básicamente tener algunos elementos para el corto plazo, pero sobre todo la visión de un desarrollo de políticas públicas, de insumos de carácter legislativo, transformador, de legislación constitucional, de cambios constitucionales, de cambios en la legislación ordinaria, de políticas, de programas, etcétera, en el mediano y largo plazo, pensando en una visión de desarrollo de 10 a 15 años que pueda atacar estructuralmente esas asimetrías y esas brechas a que hemos mencionado. Caminar hacia un modelo de desarrollo que pudiera distribuir mejor, que es el gran talón de Aquiles de Panamá, y con ello darle prosperidad a esos grandes conglomerados de sectores ubicados en los territorios más abandonados en el país. Bueno, el principal reto que en el fondo, y recojo algo de lo que dije anteriormente, es volverle, y esto me parece muy importante y es muy aplicable a todos nuestros países. Necesitamos recobrar confianza, volver a generar confianza ciudadana. La confianza ciudadana se ha debilitado en nuestros representantes de los partidos políticos, en las instituciones públicas, en sectores incluso empresariales, en actores de muy diversa índole. Y eso pone en peligro la propia democracia. En el fondo, entonces, queremos recobrar legitimidad para los procesos, confianza en los representantes, confianza en las instituciones de la democracia que hay que seguir fortaleciendo, que hay que seguir construyendo, porque en el fondo las instituciones son entes vivos, no son entes muertos. Y en eso Costa Rica ha perdido, creo yo. Panamá es más joven, no soy tan duro en ese sentido para juzgar, pero ha perdido dinamismo y eso es parte de lo que a lo mejor podría ser interesante en un país como el nuestro. Hemos tomado en consideración algo que el presidente graficó el país, para que ustedes tengan una idea. El presidente ha graficado el país en lo que llama los 5 Panamás: Panamá de los barrios, el Panamá moderno, el Panamá de la clase media, el Panamá de las comarcas, el Panamá rural, etcétera. Con propuesta metodológica, con una plataforma digital para la primera parte de esta propuesta, con la integración de comisiones regionales que ahora voy a explicar. Dividimos el país en 4 grandes regiones y con una participación en mesas de discusión temáticas regionales y nacionales que probablemente alcanzarán unas 1.500 personas, y con el acompañamiento de expertos y figuras internacionales importantes. El presidente lanzó esta iniciativa el 26 de noviembre pasado, haciéndose acompañar del expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y a lo largo de toda esta primera parte que llamamos Panamá Propone, donde se presentaron las propuestas, hubo una serie de insumos, webinar y una serie de participaciones importantes de gente especializada dando características, insumos, datos sobre la realidad del país que permitieron a muchos ciudadanos y grupos poder entender entonces por dónde habría que enfocarse en caso de que no tuvieran información primaria o información secundaria a la mano. Con lo cual yo creo que es importante esta. Como dije, se divide en 2 partes. Panamá Propone, que es donde se recogen todas las propuestas e ideas ciudadanas, y la segunda parte que ya ha comenzado, que se llama Panamá Decide, en donde se van a ir discutiendo y se van a ir estableciendo los insumos básicos en 2 dimensiones que voy a explicar ahora más recientemente. En este momento, eso que ustedes ven, validación, es un equipo técnico científico especialista en políticas públicas que no necesariamente tiene que ver nada con el gobierno ni con partidos políticos, porque es un trabajo más, pero no me refiero en términos políticos partidarios por algún manoseo, sino en el buen sentido de la palabra, técnicos y políticos bien preparados que están trabajando en la sistematización y la organización de estas miles de propuestas que entraron, que ahora les voy a decir cuántas fueron viendo la plataforma, y que las llevarán
de manera desagregada, organizada a cada una de las 4 regiones del país que se han establecido. Y bueno, la primera fase entonces estuvo a través de esta dirección electrónica que ustedes ven. Voy a cerrar la presentación y voy a entrar a esa dirección electrónica precisamente para poder explicar esta fase que me parece importante. Si yo pongo aquí www.agora.gov.pa, van a ver que va a aparecer la página de Ágora, la página que les indiqué. Esta es la plataforma que todo ciudadano veía al entrar a esta página. Con una pequeña diferencia, y es que el 28 de febrero se cerró la primera parte de propuestas. Entonces aquí donde estoy poniendo el mouse a la par de inicio, en el menú principal, había una pestaña que decía subir propuestas, que ha sido eliminada porque se cerró ya esa etapa. Pero esto era lo que él recibía, se le daba la bienvenida, y para que ustedes tengan una idea, estos son los números reales que se lograron entre el 26 de noviembre y el 28 de febrero. Se lograron subir a través de esta propuesta 186,182 propuestas en 10 temas definidos y un 11º tema que llamamos otros temas que ahora voy a explicar más adelante. Participaron 212,476 personas que entraron a la plataforma y se inscribieron. ¿Quiénes podían participar? Podían participar personas mayores de 15 años, porque se es ciudadano cuando se tiene ya la cédula. Personas mayores de 15 años, panameños y extranjeros residentes en el país, podían participar haciendo estas propuestas. E ingresaron a la plataforma a navegar, pero no necesariamente se inscribieron 219,530 personas. Si hubiéramos hecho una encuesta, si hubiéramos hecho algún mecanismo de las formas tradicionales de consulta, yo les aseguro que hubiera sido, primero, costosísimo y dificilísimo obtener este tipo de resultados en la forma tan rápida y precisa que lo hemos hecho. Probablemente hay una cantidad de esas propuestas muy básicas, muy elementales, algunas hasta podríamos considerar que inútiles. No quisiera desmeritar a nadie, pero probablemente hay cosas de esas, pero también hay propuestas sumamente importantes, de muy alto nivel y muy edificantes en la visión de una idea de desarrollo mejor para el país. Si uno continuaba bajando, aquí lo recibía un tutorial que era muy amigable y que le permitía entonces a uno entrar a explicarle cómo subir las propuestas, registrándose primero con datos básicos, después entrando. Las propuestas para subirlas tenían una pequeña indicación: piensa en el problema, piensa en la solución y piensa en lo que espera. Sobre esa base se daba una guía para que se hicieran las propuestas y se podían inmediatamente subir. Había un robot que ratificaba ahí, un código para ratificar que no éramos un robot, que no era alguien que suplantaba a la persona. Cuando hubo suplantaciones, que las hubo, un par de ellas, rápidamente se corrigieron, etcétera. Y aquí aparece el cronograma que las personas podían ver. Se inició el 26 de noviembre y se cerró el 28 de febrero la primera parte del Panamá Propone, recogiendo esas propuestas. Desde el 2 de enero se comenzó a trabajar en la clasificación del equipo científico, que se empezó a constituir desde ese tiempo y que en este momento está trabajando en esa sistematización para tener listo el 15 de abril la información para ser entregada a las comisiones regionales. Este equipo está utilizando también un software especial y está siendo acompañado por un consejo consultivo organizado de manera independiente, con muchas figuras importantes del país, con representación de los 5 Panamás, etcétera, y que se ha tratado en todo momento de que no tenga una vinculación
con el gobierno directamente para que no se piense en manipulación ni cosa por el estilo, sino que sea lo más representativo. Antes de lanzar esto, el presidente inició un diálogo importante con todos los partidos políticos, con fracciones de diputados independientes y con actores importantes del sector empresarial y el sector laboral y otros sectores para explicarles, para pedirles que sumaran, para recoger sus observaciones, de manera que ha sido la necesidad de una búsqueda de consenso, de acuerdos, que no siempre es fácil, pero que van en esa dirección. Lo tercero son el trabajo de las comisiones regionales. El país lo dividimos en 4 regiones: región occidental, donde están las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nove Buglé; la provincia central es el Arco Seco, que es Herrera, Veragua, Los Santos y Coclé; la parte metropolitana, que son Panamá, Panamá Oeste y Colón; y la parte oriental, que es Darién, la comarca Gunayala y la comarca Emberá, con los satélites del territorio de carretera que se llaman Guargandí y Madugandí. En esas 4 áreas está dividido el país y recibirán las propuestas que corresponden a cada una de esas 4 áreas, las comisiones regionales que se estarán preparando y presentando, para los cuales se les va a aplicar científicamente un modelo para determinar el nivel de representatividad que tienen las figuras que van a incorporarse a ser parte de esas comisiones regionales. Por supuesto, teniendo en cuenta que participarán también representantes del sector del gobierno como actor importante, pero y también de los gobiernos locales, de los partidos políticos, pero también de todo ese mundo amplio y etéreo que tiene la sociedad civil en cada una de esas regiones. De ahí deben salir 2 productos. Un producto inicial que tiene que ver con la gobernanza territorial que les hablaba, porque de ahí van a salir insumos que se usarán para la planificación territorial a partir del año 2022, con lo cual los estudios más todos los insumos que de ahí salgan deberían formar parte del material para repensar el desarrollo de cada una de estas provincias y comarcas, que debe iniciar con una visión y que tendrá, con las limitaciones que hoy hay de carácter presupuestario por las consecuencias del COVID, una asignación cada vez mayor de presupuesto, de condiciones, de capacidades y de apoyos necesarios técnicos y los que se requieran para poder ir dinamizando y desarrollando esa visión acordada en el marco de ese territorio por esta nueva forma de gobernanza que se está pensando. Un segundo insumo serán contenidos más de visión de desarrollo de país, de pacto social, que irán a las comisiones nacionales temáticas. Será una comisión por cada tema que ya de manera especializada redactará los insumos básicos para entregárselos a la Comisión de Conciliación y Redacción, que hará un primer borrador del Pacto del Bicentenario al 1 de octubre, que se va a subir nuevamente a la plataforma Ágora para que todo el que quiera hacerle observaciones, lo conozca, recomendaciones, las haga. La comisión recogerá las cosas que considere que son pertinentes, hará los cambios si los considera necesarios o pertinentes, y finalmente redactará una versión final que deberá estar lista el 20 de noviembre para que a partir de esa fecha y cercana o el día mismo, 28 de noviembre, en la celebración de los 200 años de independencia de España, como celebrando el bicentenario, se firme este pacto para el país y se inicie una nueva fase de desarrollo en ese sentido. Aquí están las formas en que los ciudadanos podían participar. Uno podía hacerlo a título personal. Propusieron 180.838 propuestas a título personal. No quiere decir que no representaban otros sectores, simplemente decidieron que se inscribían como Guillermo Villalobos y aportaban como Guillermo Villalobos. 439 propuestas entraron por gente que se identificó con alguna organización de la sociedad civil, 130 que se identificaron por la academia, 4.251 por instituciones y 524 por organizaciones políticas partidarias que también se identificaron. Aquí están todos los temas que se seleccionaron. Hubo un trabajo con un equipo técnico para escoger 10 macrotemas importantes: agro y seguridad alimentaria, educación, salud, economía post-COVID, un Estado justo y ético, acceso al agua, servicios, inclusión,
ambiente para proteger el tesoro de la biodiversidad, cultura, deporte. Y un último que habría la posibilidad de que si usted no tenía una propuesta que encuadrara entre esos 10 temas, podía agregarla en otro capítulo que se llama, en otro espacio que se llama otras propuestas para cerrar brechas. Cada uno de estos 10 temas tenía una lista de subtemas, con lo cual cuando yo subía una propuesta, escogía el tema y de inmediato se me desplegaban los subtemas para escoger alguno de los subtemas sobre los cuales yo quería hacer una propuesta respectiva. ¿Ok? Entonces, si voy aquí a ver las propuestas, solo para modo de ejemplos, me encontraba entonces un buscador, le podía dar una palabra aquí al buscador, podía poner, vamos a ver, seguridad alimentaria, y le decía buscar, podía poner por provincias, pero voy a poner todos, y me iba a decir aquí abajo cuántas propuestas hay en seguridad alimentaria. Hubo 4.528 propuestas en seguridad alimentaria y esas 4.528 propuestas están desplegadas aquí abajo. Aquí yo puedo seguir viendo y viendo y viendo todas las propuestas. Cada propuesta me permitía entrar, leerla, darle like como si estuviéramos en Facebook porque estaba de acuerdo, o darle el dedito hacia abajo porque no estábamos de acuerdo. Me permitía comentar, me permitía apoyar. Cada propuesta podía aportar o sumar un documento en PDF anexándolo para respaldar su propuesta, que tenía un límite de 500 palabras para escribir. Las propuestas se podían hacer por texto, pero se podían hacer también de manera incluyente por video hasta por 2 minutos y por audio hasta por 2 minutos, con lo cual estábamos siendo incluyentes frente a alguna discapacidad o limitación. Y algo muy importante, se podrían hacer en español, se podrían hacer en Nagare, se podría hacer en Emberá y se podía hacer en Guna. O sea que se podrían hacer en los idiomas principales de las 3 comarcas más importantes que tiene el país. Si me iba aquí por provincias, me repetía un poco esto mismo, solo que me aparecen las provincias de esta manera y las comarcas. Entonces yo me podía ir, por ejemplo, al Darién, una provincia, y me dice que en el Darién hubo 1.840 propuestas, 6.889 personas participaron, ¿verdad? Si yo quería saber sobre algún tema, aquí mismo, seguridad alimentaria, entonces le pongo la provincia del Darién y me va a decir cuántas de esas propuestas llegaron en seguridad alimentaria. En el Darién llegaron 17 propuestas. Y así sucesivamente lo podía hacer por todas las provincias y ahí están desplegadas las 17 propuestas al respecto. Podía haber estadísticas, estas son las últimas estadísticas después de que se cerró el proceso. En forma demográfica hubo un equilibrio muy importante, 51.65% de las propuestas fueron presentadas por hombres y poco más del 48% por mujeres. En términos poblacionales, Panamá tiene un poquito más de mujeres que hombres, 50 punto algo, si no llega a 51, y los hombres 49 algo, pero esto es bastante bueno en términos de inclusión, de igualdad de género, de participación. Después, por grupos de edad, miren qué interesante, si bien es cierto, entre 19 y 30 años tuvimos la mayor cantidad, y si uno suma los de 31 y 40, estamos hablando de más de 46% de la gente que aportó más ideas estuvo en esos rangos de edades, pero también hubo un 17%, 16.94 con gente mayores de 61 años, para los que piensan que pudo haber sido el instrumento tecnológico el que pudo haber influido, porque la gente está más familiarizada, entre más joven, con la tecnología. Sin embargo, esto no fue así. Importante decir que en algunas regiones comarcales y en algunas zonas del país, una de las brechas importantes es de carácter digital y de conexión. Entonces no había acceso a Internet. Instrumentalizamos una estrategia para llegar hasta esos territorios de muy diversas maneras. Establecimos un mecanismo de infoplazas, 300 de infoplazas en todo el país, para que en reuniones pequeñas, guardando el distanciamiento y con las sugerencias de bioseguridad, reuníamos a pequeños grupos, recogíamos las propuestas ya fuera comunitaria o les entregábamos un formulario, la persona lo podía llenar, o grabábamos algo
con su propuesta, la traíamos hasta un Infoplaza y de esa manera pudimos subir propuestas de esos lugares que precisamente son los lugares que se caracterizan por tener asimetrías de desarrollo muy grandes y desigualdades muy grandes. Aquí está, en términos poblacionales, por supuesto, la concentración de población en el área de Panamá era mayor, por lo tanto, Panamá con la mayor cantidad de propuestas, pero también Chiriquí, muy importante, Veraguas, Panamá Oeste, Coclé. Es evidente que esto corresponde a una distribución geográfica poblacional más o menos adecuada. Si quería ver las estadísticas por temas, los puedo ver también. Todo esto lo podía ver uno en tiempo real. Usted estaba en ese momento cuando la plataforma estaba abierta y iba viendo cómo van cambiando los números y cómo se iban modificando las estadísticas, cómo iban avanzando una provincia, otra, etcétera. Todo eso lo podía ver. Por temas, miren qué interesante, otros temas fue lo que más aglutinó. La gente sintió que esos 10 temas no les recogían con sus subtemas las propuestas, entonces entraron a este capítulo. En esto está trabajando intensamente el grupo científico en este momento, pero después le siguió todo el tema de agua, acceso universal. Podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin agua, podemos vivir sin algunas otras cosas. Por supuesto, también la brecha en materia de salud, muy coincidente con la realidad del COVID, educación, etcétera. Ahí están los principales temas que tuvimos. Podemos verlo también por subtemas. Esto es interesante. Entonces, si veíamos seguridad alimentaria, todo el tema de producción agropecuaria acaparó casi el 69% de las propuestas. En materia de educación, la transformación educativa muy coherente con una educación de muy baja calidad, lleva más del 41% de las propuestas, acompañado de infraestructura y acceso a esa educación. En el tema de cobertura universal de agua, de salud, por supuesto, la cobertura universal se llevó más del 61%, casi el 62%. En el tema de economía post-COVID, toda la parte de infraestructura, desarrollo urbano y todo el tema de formación de capital humano tienen menciones importantes, lo mismo que el emprendimiento. En el Estado justo y ético, que es un área que a mí me interesa particularmente, miren cómo la mayor puntuación la tiene transparencia y estrategia contra la corrupción. Ahí hay mandatos claros, ahí hay señales claras para entender entonces por dónde tiene que ir un pacto social, un nuevo pacto de desarrollo, por dónde están los grandes cambios en el modelo que Panamá tiene que seguir en el futuro, la seguridad integral, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en el acceso al agua, por supuesto, el derecho universal, y así sucesivamente. No los quiero cansar, solo les muestro porque me parece muy importante el proceso de esta plataforma. Termino entonces diciéndoles que, por supuesto, ahora entramos a la fase de esta discusión, de la organización de estas comisiones. Se están contratando de manera independiente facilitadores, moderadores de cada comisión, relatores para cada comisión. Se está dotando del instrumental técnico. Es probable que se trabaje mucho todavía de manera virtual. Cada una de estas comisiones regionales va a tener tantas comisiones temáticas regionales como temas lleguen a esa región. Y igualmente se está preparando en las fases subsiguientes para llegar finalmente al pacto. No puedo asegurar, como es lógico, el resultado y la continuidad y el seguimiento que una cosa de estas puede tener. Sin embargo, más allá de mis aportes y de mis trabajos, que son los menos importantes, creo que aquí hay la contribución, la visión y la conciencia de importantes representantes, líderes, dirigentes de varias corrientes políticas, ideológicas, de varios representantes de sectores productivos, de trabajadores y de la sociedad civil, que convergen en que esta es una oportunidad en medio de la tragedia para repensar el país y para volver la vista hacia esos sectores que están hoy dejados de la mano. Seguir pensando en un modelo que solo hace transferencias económicas, pero que no hace transformaciones estructurales porque no dinamiza los territorios,
no hay un modelo, no hay desarrollo para esos sectores, es pensar de una manera equivocada y por eso nos atrevimos a plantear esta iniciativa. Espero que sea de utilidad y que sirva para los intereses de mi país, en las que yo pues creo, como lo he dicho a algunos amigos aquí que están con nosotros y a otros más, yo sí creo que Costa Rica debe repensar su modelo de desarrollo. Sus últimos años han sido zigzagueantes, nos hemos estancado en la lucha contra la pobreza, el país se nos ha fragmentado en su cohesión social, estamos viviendo momentos difíciles, ponernos de acuerdo en algo es una tarea titánica en el país y eso podría llegar a poner en peligro una situación de democracia que nos ha costado muchísimo. Ya ustedes vieron que la iniciativa de convocatoria del gobierno terminó en dos grupos distintos, en dos organizaciones diferentes, el Estado de la Nación retirándose. ¿Qué pudo haber fallado? Algunos pues darán razones de la cercanía electoral, otros dirán otras cosas. Yo creo que más allá de razones y excusas que siempre las habrán, hay que pensar en que el país, me refiero hoy a Costa Rica, tiene la oportunidad de aprovechar todo esto que ha pasado y que esto es un llamado incluso insistente de la señora Bárcenas en CEPAL y en otros organismos de Naciones Unidas y en otras instancias, es un llamado a pensar en que es una oportunidad para concebir un desarrollo mejor y distinto. Muchas gracias. Muchas gracias, Memo, por tu exposición y por las repercusiones que esto o la proyección que puede tener en nuestro país. Voy a proceder a leer algunos comentarios, antes de ceder la palabra, algunos comentarios que se han escrito en el chat. Muy rápidamente, Diana Ruth, para todos, la sociedad de consumo aprovecha la desigualdad de los pueblos y los convierte en un negocio lucrativo. La sociedad trabaja sobre la desigualdad para mantener el orden establecido. Hay que considerar que las personas que han evolucionado en las épocas son las que tuvieron la capacidad de enfrentar y resolver las brechas de desigualdad y han estado dispuestas a cambiar las reglas del juego. Desde que nacemos la sociedad ha estado negociando con nuestras limitaciones y lo único que la maquinaria de consumo global no está interesada es en que alcancemos la equidad y la disminución de las brechas sociales. Sigan a Ruth, la estructura social globalizada está basada en la desigualdad, no en la equidad y la democracia. Y este fenómeno de la desigualdad global, que también, viene viene también con la tecnología y la gestión del conocimiento. Desde mi experiencia de atención a personas de situación en la calle con adicciones, el factor que más impacta en la desigualdad es la corrupción. Es una excelente opción la aplicación de un modelo de escucha de propuestas y materialización de planes de acción a todos los territorios y estratos sociales. Una pregunta de Nelson Barraza. En Costa Rica, un ejemplo en los últimos 4 años de la gobernanza basada en la realidad local se encuentra en Upala. Implica por ende temas como migración, producción local. ¿Cuáles otras áreas locales pueden identificarse? Y sigue diciendo, cada vez es más relevante contar con plataformas digitales de consulta a la ciudadanía que impliquen formas de participación e inclusión. Esto requiere de inversión en plataformas codificadas para que prevalezca la transferencia y rendición de cuentas. ¿Qué tan lejos estaríamos en Costa Rica hacia ello? ¿En qué etapa se encuentra el programa de gobierno digital? Y termino con esta otra también de Nelson para luego retomar las otras. Podías identificar las ventajas, desventajas de contar con distritos geográficamente ubicados y claramente identificables, es decir, sectores es posible identificarlos en Costa Rica, ventajas identificables en la ya declarada intención de reunir instituciones gubernamentales en un solo sector geográfico o ubicarse en donde actualmente está el MOB en Costa Rica. ¿Cuáles podrían ser otros distritos identificables para Costa Rica? Memo, voy a darle la palabra primero a Rodrigo Rivera, luego a Enrique Gomaris, para que luego puedas hacer un comentario en relación con esto y luego pasar a leer otros comentarios del chat. Rodrigo, adelante. Gracias, Guido.
Unas observaciones breves a lo que ha dicho Memo, que me parece excelente ese enfoque y esa presentación de la herramienta. Me parece absolutamente válida y un muy buen aporte. Pero nada más como para enriquecer ahí sobre la realidad panameña, eh, la baja inversión y la pobreza extrema está concentrada en las zonas indígenas, en todo lo que es el lado del Caribe, y las zonas altas, montañosas de la cordillera. En la oportunidad que tuve de estar allá también como embajador, pude ver un informe en donde se señalaba que la pobreza extrema en las zonas indígenas llegaba del 86 al 98% en algunos casos, ¿verdad? Era algo escandaloso, algo tremendo. Y lo otro es el sistema judicial, ¿verdad? En un lapso de un año nos tocó ver a quienes estábamos en Panamá que capturaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que había recibido $1.900.000 por un juicio, y estaba comprando al contado sendos apartamentos de lujo en una urbanización, ¿verdad? Ujú. Lo lo metieron a la cárcel, lo tuvieron un rato guardado ahí y después empezó a tener una serie de privilegios y demás y creo que está viviendo en uno de los apartamentos que compró, ahí purgando una pena que es cosmética, ¿verdad? Y lo último, a mí me sorprendió toda la ola de corrupción que se descubrió al final del gobierno de Ricardo Martinelli y donde el director de asignaciones familiares, bueno, el equivalente a asignaciones familiares aquí, tenía $76 millones en depósitos a plazo y había comprado 21 fincas. Ujú. Y bueno, a Martinelli lo declararon inocente y más bien le están pidiendo disculpas por haberlo procesado, ¿verdad? Y finalmente, pues el tema del personal del Estado, ¿verdad? El personal del Estado, a mí me sorprendió también encontrar que más o menos de unos 280.000 empleados públicos, eran como 8.000 empleados públicos los que estaban sometidos al servicio civil, el resto eran de a dedo, ¿verdad? Entonces todo eso pues tiene ahí sus cosas. Sí me parece esta herramienta se aplicó ahí parcialmente, no con tanta sofisticación tecnológica. Doña Silvia Lara la aplicó en consulta para lo que era el diálogo que no fructificó. Definitivamente la herramienta que nos mostrás es más sofisticada y podría ser, y aquí termino, podría ser una herramienta excelente hasta para los partidos políticos, todos, como una manera de conectar con sus afiliados, con sus partidarios y de integrar, ¿cómo es que se llama? El criterio de las personas. El desarrollo local, el desarrollo de territorios digamos, el norte de los próximos esfuerzos de desarrollo, ¿verdad? El desarrollo no se puede quedar en las zonas centrales y en el área metropolitana, nada más. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Memo. Gracias, Enrique. Eh, Rodrigo. Perdón, Rodrigo. Tiene la palabra Enrique Gomaris. Enrique Gomaris, a la una. Ya, ¿sí? ¿Ahora me oye? Adelante. Gracias, Guido. A ver, tengo una cierta experiencia en Panamá desde que tuve un trabajo semejante al que tiene Guillermo ahora con Toro Valladares. Desde ese momento he tenido, bueno, diferentes trabajos con PNUD y con la Unión Europea. El embajador Rivera no me dejará mentir. Entonces, conociendo un poquitín Panamá, tengo que hacer un par de observaciones importantes. La primera, no es este el primer intento de pacto nacional en Panamá, este es el tercero. ¿Okay? Los anteriores no duraron un año o dos.
yo espero que la tercera vez sea la vencida, porque como dice bien Guillermo, efectivamente Panamá tiene una prolongada experiencia sobre diálogo, ¿ya? Yo asistí a algunos con el Toro Valladares. Pero el problema consiste en que la decisión final sobre este tipo de procesos regresa obligadamente al sistema político. Es decir, ya tenemos, imaginemos, ya tenemos esta propuesta del Pacto Nacional del Bicentenario lista y completa a finales del año. Muy bien, perfecto. ¿Y quién aprueba eso? ¿Quién decide sobre eso? Y Guillermo dice, bueno, ahora se cambiará el sistema y ahora habrá un nuevo desarrollo. No, seamos serios. Eso, para que tenga validez, y sobre todo para que tenga validez a un cierto plazo, tiene que ser aprobado por el órgano que tiene la soberanía popular en Panamá, es decir, el Congreso. ¿Ya? Entonces, las construcciones sobre pactos están muy bien, pero eso tiene que volver al sistema político. Y buscar atajos paralelos no nos resuelve el problema. La segunda observación es la siguiente. Yo estoy de acuerdo con que esta plataforma es más sofisticada que la que se hizo aquí en Costa Rica por Silvia Lara. Sí, es más sofisticada, pero ¿quieren ustedes que pensemos que ha dependido de la sofisticación de la plataforma, que aquí en Costa Rica el diálogo no haya funcionado y en Panamá pudiera funcionar? No lo creo. Simplemente eso no es verdad. Es decir, las condiciones políticas, las condiciones de, por así decirlo, de base ciudadana que pueda tener el diálogo no se resuelven con mucha sofisticación de la plataforma digital. O sea, no estoy nada convencido de que si hubiera habido aquí una mejor plataforma digital como la que nos está exponiendo Guillermo, el diálogo hubiera sido fructífero y no me lo creo. No creo que el eje de la cuestión sea eso. Por lo tanto, finalmente, volvemos al sistema político, volvemos a resolver los problemas a través de los fundamentos del sistema político y, de nuevo, mi visión del asunto es que la clave está en la creación de ciudadanía, no en buscar métodos sofisticados para resolver este procesamiento de propuestas. Las propuestas, como hemos visto en Costa Rica, pueden incluso ser la mitad de un lado y la mitad del otro, o pisarse, digamos, la idea de distintas formas, de tal manera que el procesamiento de las propuestas no es el problema. El procesamiento de las propuestas es solamente un método para tratar de aglutinarlas, pero la definición final y el procesamiento final es político y del sistema político. Gracias, Enrique. Guillermo, si quieres intervenir para darle la palabra luego a Roberto Padilla. Sí, muy rápidamente. Bueno, quiero decir que el tema, Nelson, el tema de migración es un tema muy importante. Panamá también tiene una situación muy delicada con el tema de migración. No sé qué va a pasar ahora, pero tengo la sospecha de que por los efectos del COVID y sobre todo la reducción del dinamismo de las economías nuestras, eso podría tener un efecto sobre el tema migratorio, que habría que verlo. No sé qué tan atractivo podría ser venir a Panamá con 371,000 desempleados en este momento y 135,000 contratos todavía suspendidos y 55% de informalidad. Por lo tanto, sí, es un tema que
también para Costa Rica, zonas fronterizas, Upala, como la que mencionas, probablemente importante. Sobre las ventajas o desventajas, los distritos, los conglomerados, yo creo que eso dependerá mucho de cada una de las realidades de este país, de cada país. Yo pienso que trabajar sobre fórmulas como si fueran recetas no debe ser. Habría que estudiar con más detalle y confieso que no estoy con la información suficiente como para emitir un criterio sobre eso. Me parece muy importante lo que Ana Ruth dijo, y comparto mucho con ella porque además he trabajado por muchos años en comunidades vulnerables con jóvenes en riesgo social y con otras condiciones, y entonces me siento muy identificado incluso con esa visión que ella ha dado del privilegio a un modelo que ha focalizado sus objetivos en los bienes materiales, en el materialismo, y ha perdido distancia y concentración importante en el ser humano, en ese humanismo. Yo coincido muchísimo con todo lo que dijo, me siento profundamente identificado. Rodrigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, solo te hago un detalle. Sí, cuando medimos pobreza extrema, las comarcas siguen siendo efectivamente donde más se expresa dramáticamente la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, hoy se utiliza un instrumento para medir la pobreza de una manera multidimensional, con lo cual ya no solo hablamos de pobreza extrema, sino también hablamos de otras formas de pobreza y que también están asociadas a indicadores de desarrollo humano que a la hora de medirlos en términos de acceso a escuelas, en términos de acceso a servicios básicos, de brecha digital, etcétera, etcétera, hacen que muchas zonas rurales de las principales provincias del país, ya que estuviste por aquí, estoy seguro que estarás familiarizado cuando hablo de las montañas, de las zonas montañosas, por ejemplo, de Veraguas, las zonas más retiradas de Herrera y Los Santos, las zonas montañosas de Coclé, toda la parte del Darién, que es una zona que tiene áreas inhóspitas y áreas muy abandonadas. Entonces, cuando introducimos este mecanismo de pobreza, de medir la pobreza de manera multidimensional, encontramos que ya no es solo una pobreza estructural que llamamos pobreza extrema, claramente, como lo has dicho, que está concentrada en las comarcas, en esas áreas, sino que tenemos que agregar estos otros factores que se suman, pero tienes la razón en hacer esa anotación importante. Sin duda que el tema de la corrupción tiene un costo. Hay un trabajo, a ver, yo no soy muy partidario de nuestro compatriota que es comentarista en CNN, Hidalgo. Yo no soy muy proclive a sus ideas, pero hay un estudio interesante y como todo, en la seriedad que debemos tener la gente profesional, no todo es negro, no todo es blanco, no todo, hay cosas matices, hay cosas buenas de un lado, de otro, y en ese afán, recientemente él y yo estuvimos en CADE Occidental presentando unas conferencias. Él fue el que abrió CADE Occidental, que es la zona de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nove, donde APEDE, que es una organización empresarial muy importante, tiene un capítulo y hace CADE Occidental, presentó unos datos sobre el costo y las implicaciones de la corrupción en cuanto al costo del desarrollo, en cuanto al costo económico, en cuanto a las implicaciones tiene. Yo creo, Rodrigo, que me parece muy importante lo que tú has dicho, porque se pueden sumar una serie de escándalos espantosos como los que has mencionado y otros con esos resultados inexplicables. Y eso me parece interesante verlo porque ya no solo es desde el punto de vista ético y moral, a lo mejor algo totalmente repudiable en el ejercicio de la gestión pública, sino que tiene un costo muy importante. Al final, cuánto terminan costando las obras, cuánto se pierde en tiempo, en recursos, etcétera, etcétera. Me parece muy, muy bueno tu propuesta. Yo no sé si es esta propuesta, esta plataforma. Y aquí, Enrique, yo nunca voy a decir, ni he dicho, ni creo que nadie va a decir aquí, creo que hay que entender lo que se quiso decir,
que una plataforma es la solución. No, una plataforma es un instrumento y aquí no se trata de que este es mejor que el otro y que nosotros pensemos que el instrumento resolvió todo. No. Creo que estamos clarísimos de que cuando hago una presentación de un instrumento es eso, un instrumento, mañana es otro. Como muchos instrumentos se hacen en el análisis científico serio cuando uno hace una investigación. Por lo tanto, me parece muy importante y me parece muy interesante la propuesta de Rodrigo de pensar en estos instrumentos tecnológicos modernos que pueden ayudar a recoger información, a acercarnos con la gente. Son nuevos contextos, son nuevas realidades, pero nunca fetichizando la idea de que el instrumento por sí mismo es la solución a las cosas. No, nada más alejado de la realidad. Si Silvia Lara lo usó en Costa Rica y le funcionó y lo hizo más limitada o menos limitada, eso para mí, no personal, lo digo con mucho respeto, es secundario. Lo importante es que hay instrumentos, que hay mecanismos, hay otros mejores. Habrá que ver cuáles se acomodan mejor a la realidad de un determinado objetivo o lo otro. Así hay que ver los instrumentos. Nunca en sí mismo como la solución única, pero me parece muy válido la recomendación, Rodrigo, tuya, de que los partidos políticos piensen en esto. Coincido con que, y lo dije, Enrique, no sé si me escuchaste, son 19 los diálogos que Panamá lleva en la historia democrática. Yo, al igual que vos, empecé a llegar aquí desde la época de Pérez Valladares y tengo casi 20 años de vivir aquí. Así es que coincido plenamente contigo de que no es el primero. Yo no he dicho que este era el primero, nunca dije que era distinto, que es una palabra un poquito diferente. Y dije que era distinto porque usó un método distinto, no necesariamente porque los objetivos son diferentes. Y sí es cierto que han fracasado algunos diálogos y otros no, pero no por eso creo yo, y ese es mi punto de vista, hay que dejar de insistir en mecanismos democráticos para solucionar problemas y construir consensos. Yo creo que esa es una herramienta de la democracia que debemos seguir aprovechando. Bueno, que los resultados llegan nuevamente al sistema político, sí, y por eso hay una gran responsabilidad del sistema político y por eso tiene que participar directamente y por eso en el caso de esta experiencia son actores que están participando desde el inicio mismo con sus propuestas. Si eso no procede o procede, tiene una diferencia importante que a mí me parece que no es solo cuantitativa, es cualitativa. Y es que aquí ha habido una participación ciudadana de una gran cantidad de personas con una gran cantidad de ideas. Por lo tanto, un desconocimiento de estos acuerdos que se alcancen podría tener un costo político para esos actores, que coincido con vos, son los actores que finalmente son decisorios, porque en la democracia son esos los actores que toman decisiones, nadie los está cambiando. Aquí yo no estoy pensando ni he dicho que hay que quitar el Congreso, o que hay que eliminar la Corte, o que hay que eliminar el Poder Ejecutivo. No, yo ni diría eso, ni he dicho eso. Pero tienen sí que entender que hay una mayor responsabilidad frente a una sociedad que reclama participación, que exige, que tiene... Eso ya pasó dos veces, Guillermo, eso ya pasó 2 veces. Está bien, y puede pasar 5. Está bien, Enrique, puede pasar 5. Yo respeto tu opinión y espero que respetes también la nuestra. Pero el que haya fracasado 1 o 2 veces no le quita legitimidad a quienes pensamos que este es un mecanismo válido. Ahora, yo nunca he dicho tampoco que esta es la opción para cambiar el desarrollo y que se cambió y esto no. Lo dije claramente y lo repito. Es una propuesta, es un camino que tiene que transitar por los senderos que ya conocemos y tiene que escalar las cumbres que tiene que escalar y enfrentar las piedras que tiene que enfrentar. El país determinará si vuelve a fracasar y vuelve a decir que no. Bueno, ya las consecuencias serán acumulativas, ya no serán 3 fracasos o 2, serán 3, serán 4, y esas consecuencias tendrán, por supuesto, un efecto sobre el desarrollo del país que tarde o temprano se irá a pagar. Ahora, eso no quita que quienes pensamos que hay que insistir en estos mecanismos, en estas formas, o en cualquier otra que sea bienvenida. Yo no pienso que la única idea para tratar de resolver problemas que son objetivamente reales y concretos, como las desigualdades, sea una única receta. Esta es una propuesta. Podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo. Es perfectamente respetable. Y podemos pensar que es una propuesta a la que le falta o es una propuesta a la que le sobra. Cada uno tenemos la posibilidad
de discernir y de verla. Yo la he presentado como una iniciativa que me parece que ha recuperado el trabajo de gente del PNUD, de gente de otras agencias de Naciones Unidas, de gente cercana a organismos como el Banco Mundial y el BID, de gente cercana a CEPAL, de especialistas en diversos temas panameños y no panameños, que de alguna manera pues juntamos algún tipo de esfuerzo de pensamiento y de criterios para formular una iniciativa en esta dirección. Si al final fracasa, no es nuestro fracaso, no es nuestro fracaso. Por lo menos así lo veo yo. Si al final fracasa, fracasa a lo mejor una oportunidad. Habrá que ver las consecuencias de eso, si fracasa o no fracasa. Memo, me quedo ahí. sí, Memo, voy a ceder la palabra de una manera muy puntual a Roberto Padilla y a Clara Lieberman, con quien cerramos la lista. Luego cerrás y le damos la palabra a Carlos Rivera para el cierre, porque ya nos pasamos un poquitito del tiempo. Muy puntual, Roberto. Luego Clara Lieberman. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Guido. Muy buenas tardes ya, don Guillermo. Muchas gracias por su disertación. Yo quisiera contextualizar mi pregunta, digamos. Sí, digamos, efectivamente, el SICA, Sistema de Integración Centroamericano, ha estimado un decrecimiento en la región de entre el 2 y el 3%. Al respecto de la migración, PNUD ha manifestado reiteradamente que la pandemia no la ha detenido. En la misma línea de la pandemia, según CEPAL, entre el primer semestre, a partir del segundo semestre del 2020, en términos relativos, de verdad, el teletrabajo aumentó un 324%, la educación virtual un 60%, 431% el comercio minorista y 331% el tema de restaurantes y servicios de entrega de comida. En este contexto macroeconómico, regional, con una clara problemática en temas de migración y movilización de personas en condiciones vulnerables. Y al ver, digamos, que según el nuevo informe de la CEPAL, que en 3 meses se implementaron los cambios tecnológicos proyectados a 3 años, yo quisiera saber si para el fortalecimiento del proceso de toma de decisiones está faltando voluntad o está faltando capacidad de los tomadores de decisiones, porque para muestra de ello, la legislación en ciberdelito no avanza a la misma velocidad que avanzan los delitos cibernéticos. Y yo me pregunto si tal vez la implementación de este tipo de plataformas globales o este tipo de plataformas colaborativas podría llevar a una mejor gobernanza. ¿Y por qué no se implementa en términos generales? Muchas gracias. Gracias, Roberto. Clara Lieberman. Gracias, muy amable. Primero que nada, quiero felicitar a Guillermo, porque realmente él es un gran expositor y es muy importante escuchar lo que él dice. Segundo, ¿puedes mandarme, Guillermo, esto que están haciendo allá? Me gustaría tenerlo, te lo agradecería mucho. Segundo, ¿cuánta ejecutividad existe realmente en el gobierno? Porque una de las cosas de los políticos es el bla, 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 bla. Y hacen, como dijiste tú, montones de estudios y de estudios y tiran para acá, tiran para acá. No se hace nada. Eso es una de las cosas que a mí me choca, me patea. O sea, el bla, bla, bla y el no ejecutar absolutamente nada. ¿Cuánta está en la capacidad Nito de hacer las cosas? Ok, Guillermo, Muchas gracias. te cedo la palabra para que contestes y para que cerres, para que posteriormente cierre la sesión Carlos Rivera. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Roberto, y felicitaciones por esa cantidad de datos que ciertamente viene ofreciendo CEPAL desde hace meses. Es uno de los organismos que más regularmente ha estado informándonos de cómo han avanzado las implicaciones del COVID en términos de empleo, en términos de contracción económica, en términos de pérdida o mantenimiento de los dinamismos de algunos sectores,
de consecuencias, de llamado a negociaciones, acuerdos, a pactos, a establecer mecanismos para evitar nuevas formas de conflictividad. Yo creo que el tema tecnológico es un tema muy importante, es un tema que llegó para quedarse hace mucho tiempo. Vivimos una revolución en ese sentido de conocimiento y tecnología. Como bien decís, muchas de estas cosas se han precipitado. El home office ya era una realidad antes de la pandemia. En algunas empresas multinacionales, sobre todo 1 o 2 días por semana, se les otorgaban a los trabajadores para que estuvieran operando desde la casa. Hoy muchas empresas ya operan casi que con todos sus funcionarios en las casas. Aquí en Panamá, por ejemplo, hay edificios donde empresas multinacionales que tenían 1 o 2 pisos completos los han reducido a medio piso. Están trabajando desde estos nuevos mecanismos, desde estas nuevas plataformas. En el caso panameño se ha iniciado la educación de manera virtual con alguna posibilidad semipresencial hacia adelante. UNICEF está presionando para volver a las aulas de una manera muy presencial, porque hay limitaciones muy importantes, sobre todo en términos de plataformas, en términos de conexión, en términos de brechas digitales. Decía que en algunos lugares de Panamá, para poder recoger esta participación que hablaba, tuvimos que ir a los territorios, tuvimos que introducirnos, llegar en algunas condiciones difíciles. Rodrigo, Melvin, Enrique, que han estado en Panamá, y algunos otros haciendo trabajos, saben que algunas de estas zonas son zonas muy difíciles, de acceso muy difícil. Entonces, yo sí creo que vamos hacia mecanismos y sistemas que van a transformar en gran parte algunas de las actividades económicas, laborales, y eso va a tener, por supuesto, una consecuencia sobre el futuro del empleo, sobre el futuro del tema migratorio, sobre la formación, sobre la necesidad de cómo plantear también los nuevos currículum y algunas transformaciones educativas que están planteadas. No soy un experto en esto, ni menos en tema que tiene que ver con ciberdelitos, pero entiendo perfectamente bien lo que dices, y es todo un tema sobre el cual yo creo que falta voluntad política, como falta también mucha voluntad política en otras áreas. Yo siento que gran parte del problema de nuestra clase política es lo retardataria que es en responder a las realidades. Y sobre lo que solicitaba Clarita, quiero decir que, por supuesto, voy a mandar la información con todo gusto al respecto. Y quiero decir que una de las cosas más débiles, más malas que hay es esa capacidad ejecutiva que existe en nuestros gobiernos, y Panamá es un buen ejemplo. Y es un buen ejemplo porque además se ve agravado por algo que algunos conocemos bien, y es que todos esfuerzos de planificación se quedan en un lugar muy rezagado. Ahora que Enrique mencionaba a Pérez Valladares, en el gobierno de Pérez Valladares se hizo una reforma para descabezar el Ministerio de Planificación, Tesoro y Planificación que había. Y durante todo este periodo lo que se ha tenido es una oficina marginal dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga de planificación. No es que yo crea que la planificación lo es todo, pero bueno, quienes estamos en ciencias sociales, y no solo en ciencias sociales, las empresas planifican, todos planificamos, y de alguna manera sabemos que esto es necesario, que es importante. Entonces, es evidente que se trabaja con ese tipo de limitaciones. Agravado en el caso panameño, y yo creo que Rodrigo y Melvin y Enrique también lo pueden decir, con una sociedad muy clientelar, una sociedad que se ha construido muy dentro de una idea que los panameños llaman juega vivo, que le hace mucho daño, y que vive recostado del jamón que le regala el gobierno para Navidad, o de las bolsas de comida que se dan en un momento dado, la repartición de lo que vimos también en Costa Rica hace muchos años. Yo no sé si todavía se usan esas prácticas o si hay una sofisticación de este tipo de mecanismos de clientelismo, pero todavía en Panamá es común ver esas actitudes clientelares con sectores muy específicos. Les agradezco muchísimo. Yo creo que ha sido una linda oportunidad, como siempre, y aquí tienen no solo un compatriota, un amigo para la orden, y para cuando se pueda volver a viajar, pues no duden de, por favor, avisarme, que me encantará muchísimo poderme tomar un café con alguno de ustedes. Y si no es un café, puede ser algo más fuerte.
Sí me gusta, Memo, sí me gusta. Adelante. Memo, muchas gracias. Ha sido extraordinaria la participación tuya de hoy, que complementa lo que hace 15 días también nos expusiste. Agradecerles a todas y a todos ustedes que nos hayan acompañado en este sábado e invitarles para que nos acompañen el próximo sábado. Hemos invitado a Belia Goaere nuevamente, quien nos va a exponer sobre el tema recesión democrática y globalización. Sin duda, Belia es una extraordinaria profesional. Ya nos acompañó en días pasados con una exposición también extraordinaria. Escribe, es comentarista y creo que será de gran provecho su participación para todas y todos nosotros. Que pasen una linda tarde, cuídense mucho y Memo, hasta pronto. Nos vemos en nuevas tardes. Gracias a todos. Hasta luego a todos, Guillermito. Un abrazo para todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Feliz tarde.